Listo, creo que ya está grabado. Entonces vamos viendo la parte de los ejercicios, ¿no? Como la vez pasada, vamos a dictar algunos datos de los valores de laboratorio más relevantes en la parte de la gasometría y luego los vamos a ir interpretando de poquito a poquito, ¿no? Eso sí, tengan la fórmula a la mano, porque eso también lo tengo que poner aquí en la tablita. Ya, tengan la fórmula a la mano y porque recuerden que las fórmulas no es importante sabérselas todas, pero sí las constantes, ¿no? Por ejemplo, el típico de acidosis metabólica 1.2, el 0.1 o el 0.2, dependiendo de la acidosis o la alcalosis respiratoria, etcétera. ¿No? Y recordando también que las partes de las alteraciones respiratorias, por ejemplo, se clasificaban en agudas y crónicas dependiendo dependiendo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, menor a 48 horas agudos, mayor a 48 horas crónicos, también para darle el cuento por si acaso. Eh, bueno, nada más que decir, entonces vamos a compartir pantalla. Creo que ya estoy compartiendo. Déjenme ver, un ratito. Déjenme sacar la tablita, que eso se me había olvidado completamente. Déjenme ver, por aquí creo que tengo igual la tablita está, recuerden que la tablita está en el grupo, así que por si acaso, para que la tengan a la mano. Bien. Siento, eso lo copio acá y listo. Y ahora sí, comportamos. Se comporta. Compartir pantalla, comenzar transmisión. Ya listo. Entonces aquí ya estamos. Aquí. Ya, ahí está. Bueno, ahora entonces, recordemos estas formulitas que eran relevantes a la parte de hacer el equilibrio ácido-base, pero nada más la parte de las constantes, ¿no? Por ejemplo, acidosis respiratoria, ya sea aguda o crónica, tienen una constante de 0.1 y 0.4 respectivamente para el alcalosis respiratoria aguda y alcalosis respiratoria crónica es de 0.2 a 0.4. Y en las partes de las metabólicas, en acidosis el típico 1.2 y en alcalosis metabólica el 0.7, ¿sí? Entonces vamos viendo, yo les voy editando unos casos y vamos a ir resolviendo de poquito a poquito. Entonces, ya, entonces vamos viendo. Perdón. Ya. Bien, a ver, entonces, vamos viendo. Caso número uno, niña de 8, ahí vayan anotando. Yo acá pongo lo relevante ya. Pongo el lápiz. Bien, caso uno, niña de 8 años con diabetes tipo uno, con diarrea y vómitos, ¿ya? Que se presenta con diarrea y vómitos. La traen del colegio y no saben su situación de control glicémico, ¿ya? La toma de gases, ¿ya? La toma de gases arroja lo siguiente, ¿ya? pH de 7,38, ¿ya? pH de 7,38, PCO2 de 36,7, bicarbonato de 19.
¿ya? Bicarbonato de 19. ¿Ya? Entonces, vamos viendo qué es lo que podemos usar con estos valores. No me dan en este ejercicio no me dan ni el sodio ni el cloro, pero ya luego en los otros ejercicios lo vamos a ver. Por ahora vamos partiendo de lo básico en la parte de acidosis o alcalosis y luego vamos a ir metiendo en la parte del anión gap, ¿ya? Por si acaso, que creo que por acá ya sí tengo algunos ejercicios con eso. Ok, entonces vamos viendo. Simplemente este ejercicio creo que va a ser rapidito, así que vamos viendo. pH 738, ¿cómo está? ¿Aumentado o disminuido? Disminuir. Está disminuido. ¿Cómo se llama eso? Sí, es Acidosis. ¿Ya? Entonces eso es acidosis. Ahora, el segundo paso típico era el de ver el dióxido de carbono. Y tú decías, ¿el dióxido de carbono me fundamenta la acidosis? ¿Sí o no? Y en este caso, ¿tienes un dióxido de carbono que está aumentado, normal o disminuido? Pregunta. está disminuido. Está disminuido, porque recordemos que el valor de la PCO2 es de 40 milímetros de mercurio. Entonces está disminuido. Entonces pregunto, ¿una disminución en el dióxido de carbono me fundamentaría que yo esté en acidosis? ¿Sí o no? No, No. Entonces el dióxido de carbono no es el culpable. Vamos a ver el bicarbonato. ¿El bicarbonato está normal, aumentado o disminuido? está disminuido. Está disminuido de su valor basal, que es 24. ¿Ya? Entonces, si está disminuido, eso quiere decir que en este caso tengo pocas bases, ¿ya? Y recordemos una de las típicas preguntas que yo hacía al principio. Decía, una acidosis, ¿por qué se da? Se da o porque tengo muchos ácidos, mucho CO2, o porque tengo pocas bases, es decir, poco bicarbonato. En este escenario me encuentro en una situación en la que tengo poco bicarbonato y siempre que relacione el bicarbonato estoy hablando de algo metabólico. Entonces vamos a decirle, esa es acidosis, perdón, una acidosis metabólica, ¿ya? Una acidosis metabólica. En este caso, como no tengo los valores del sodio ni no tengo ni el sodio ni el cloro, ya no voy a poder calcular el anion gap. Pero ya lo vamos a hacer en otros ejercicios que sí me dan el valor del sodio y la mayor parte de los electrolitos, ¿sí? Entonces vamos viendo. Ya tenemos el bautizado a este trastorno como acidosis metabólica. Acidosis es el nombre, metabólica es el apellido, ¿ya? El GAP le daría el segundo apellido a ese trastorno, pero lastimosamente aquí no tenemos los valores de electrolitos, por lo tanto no le vamos a poner un segundo apellido, por lo tanto podríamos decir que está de lado, no tiene apellido materno, solo paterno. ¿Ya? Bien, entonces vamos viendo ahora la respuesta compensatoria. Aquí es lo que siempre hago la pregunta para no hacer todo mecánico. Si yo tengo una acidosis metabólica, ¿cuál es el mecanismo, entre comillas? Ya hemos mencionado que no es compensatorio totalmente, porque puede compensar o no compensar, ¿ya? Pero ¿cuál sería la respuesta, el mecanismo secundario, la respuesta secundaria del organismo frente a una acidosis metabólica? Pregunta. Una alcalosis ¿Una alcalosis de qué tipo? respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Siempre es lo opuesto. Si hago acidosis, el organismo va a tratar de hacer alcalosis. Y si es metabólica, el organismo lo va a hacer con el otro aparato, es decir, con la parte respiratoria. ¿Sí? Entonces voy a hacer una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, como yo, recordemos, si estoy acidótico porque me faltan bases, ¿ya? Y están primando los ácidos, por lo tanto el componente respiratorio, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Botar CO2. Por ejemplo, elevar la frecuencia respiratoria, ¿ya? Y de esta manera expiras mucho más dióxido de carbono y por lo tanto disminuyen la cantidad de ácido, ¿ya? Por eso es que decimos que hace alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces, siempre, en este caso, como estoy hablando de acidosis metabólica, siempre a todo trastorno metabólico, siempre lo voy a tratar de compensar con la parte respiratoria. Y es por eso que analizando la parte respiratoria en las fórmulas, por eso es que ustedes hallan en las fórmulas lo que se conoce como la PCO2 esperada. ¿Sí? ¿Qué es eso de la PCO2 esperada? Es el valor, entre comillas, creo que así lo hemos mencionado muchas veces en la clase pasada, entre comillas, normal que debería tener ese paciente en su contexto de acidosis metabólica, ¿ya? De dióxido de carbono
para decir, ah, está compensando. ¿Ya? Esa es la PC2 esperada, o por ejemplo, en el caso contrario, cuando ya más los otros trastornos respiratorios, en el caso del bicarbonato esperado. Bien, entonces, ¿cómo era la típica metodología de esto? Primero me voy a mi tablita y veo cuál es la constante de acidosis metabólica, y creo que la constante de toda acidosis metabólica es 1.2, ¿no? 1.2. Entonces vamos a dejar ese numerito aquí, ¿ya? Ese numerito lo vamos a dejar ahí. Bien, entonces, ese numerito, recordemos que nosotros lo íbamos a multiplicar por algo. Y ese algo era la variación, ¿ya? La variación de mi variante principal, es decir, de mi trastorno primario. Cuando hablo de mi trastorno primario estoy hablando de la parte metabólica. Y cuando estoy hablando de la parte metabólica estoy hablando del bicarbonato. Por lo tanto, el primer paso a nivel de esta fórmula, o sea, ustedes, creo que les dije la vez pasada, igual ya mismo en estos ejercicios, la vez pasada no lo hicimos, pero tal vez en uno de estos ejercicios coja directamente la fórmula y vamos a ver que nos sale lo mismo. Pero ahorita estoy tratando de razonarlo, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar el 1.2 por la variación de bicarbonato, ¿ya? En este caso, como mi trastorno primario es un acidosis metabólico, es un trastorno metabólico, lo primero que voy a hacer es coger esa constante y multiplicarla por la diferencia de el bicarbonato, porque estoy hablando de la parte metabólica, del bicarbonato ideal, que es el valor normal, ¿no? Bicarbonato recordemos que era de 24, menos el bicarbonato de la gasometría, ¿ya? Menos el bicarbonato de la gasometría, ¿ya? Entonces, vamos viendo los valores. Tengo un bicarbonato de 19, ¿ya? Entonces vamos viendo. Tengo el valor normal de bicarbonato, que recordemos que era 24, menos el valor que me da la gasometría, que es 19. Porque quiero ver cuánto ha variado el bicarbonato. 24 menos 19, 5. 5. Ya, 5. 5 por 1.2, 6. ¿Sí está bien? Sí. Ya, 6. Ya, entonces, este 6 no es mi PCO2 esperada. Ya, este 6 no es mi PCO2 esperada. Está cargando el 6, ya. Ese 6 no es mi PCO2 esperada. Ya, ese 6 lo que significa, un ratito. Ya, estoy conectado. Ese 6 lo que significa es la cantidad de dióxido de carbono que ha variado desde el valor basal, ¿ya? La cantidad de dióxido de carbono que ha variado desde mi valor basal o de mi valor normal. ¿Cuánto es el valor normal de dióxido de carbono? Pregunto. Ideal, perfecto. 40. 40. Entonces voy a coger ese valor perfecto de 40 y voy a calcular cuántos puntos ha variado en base al valor que ya saqué, que es lo que ha variado, ¿no? Entonces voy a poner 40 menos 6. 40 menos 6, ¿cuánto sale? 24. 34, ¿verdad? 34. ¿Ya? Entonces 34, esta sí es mi PCO2 esperada, ¿ya? Esta sí es mi PCO2 esperada, ¿ya? Bien. Ahora, pues pueden surgir varias preguntas en este proceso, pero recuerden que ahorita vamos a hacerlo desde la lógica, pero luego vamos a coger la fórmula por si acaso, por si existen dudas, ¿ya? Entonces, ¿por qué resté 40 menos 6? Porque recordemos que el trastorno secundario o la respuesta secundaria que yo quiero hacer frente a una acidosis metabólica es alcalosis respiratoria. Y si quiero hacer una alcalosis respiratoria, ¿cuál va a ser? ¿Qué va a pasar con la CO2? Si es una alcalosis respiratoria, pregunto. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Y es por eso que en este caso he restado, ¿ya? Por eso es que resto desde el valor normal de dióxido de carbono, le resto 6. Porque en otros casos, más adelante, en unos ejercicios más adelante, ya vamos a ver que en cambio le voy a sumar en vez de restar. Pero no nos hagamos líos y ya lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Entonces, este 34 que me salió de la resta, este sí es mi PC2 esperada. ¿Qué quiere decir? Que esta es la PC2 que debería tener este paciente en su contexto clínico de trastorno ácido-base. ¿Ya?
Porque obviamente el 34 no es un valor normal para mí. O sea, no creo que esté totalmente sano yo, pero digamos que estoy totalmente sano, entonces ese valor no debería ser para mí, porque yo tendría que tener un valor ideal de 40. Pero este paciente está mal, está con un trastorno ácido base, por lo tanto vamos a decir que este sí sería su valor normal en base a su trastorno, ¿ya? Del CO2, en este caso, ¿ya? Entonces, su CO2, en este caso, sería 34, ¿ya? El ideal. Ahora vamos a ver cuál es el PCO2 de la gasometría. Ah, eso sí, perdón, 34, sí, 34. Recordemos que es 34 más menos 2, ¿ya? 34 más menos 2, ¿ya? Bien. Entonces sería desde 32 hasta 36, ¿no? 32, 36. ¿Sí? 32. Ese sería su PC2 esperado. Ahora vamos viendo. ¿Cómo está esa PC2 de este paciente? Está dentro de los valores esperados de PC2, está por debajo de los valores esperados de PC2 o está por encima de los valores esperados de PC2. Recordando que el valor de PCO2 esperada es de 32 a 36 y la PCO2 de la gasometría me arroja 36,7. ¿Eso está perfecto o se ha pasado? ¿Qué pasó? Se ha pasado. Cuando se pasa o en ciertos casos en los que el mecanismo compensatorio, entre comillas, recordemos, el mecanismo compensatorio no me alcanza suficiente, en esos dos polos que no me alcanza o que me pasé, yo voy a tener un trastorno secundario agregado al trastorno primario, porque recordemos que el trastorno primario es la acidosis metabólica. En este caso, como me he pasado, así sea por decimal, como me he pasado de PCO2, porque aquí tengo 36,7 y este paciente debería tener hasta máximo 36, se le añade otro trastorno, que es un trastorno secundario. Entonces, pregunto, si lo normal debería ser como tope 36, poniéndolo en este extremo, ¿no? Y tengo 36,7, eso quiere decir que tengo mucha más CO2 de lo que debería tener, ¿no? Y si tengo más CO2 de lo que debería tener, ¿cómo se llama ese trastorno? Acidosis respiratoria. Acidosis, porque me pasé de CO2, y respiratoria, porque estoy hablando del protagonista de lo respiratorio, que es el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces tengo una acidosis metabólica como trastorno primario y como trastorno secundario tengo una acidosis respiratoria, ¿sí? Acidosis metabólica y acidosis respiratoria como trastorno secundario. Creo que también lo mencionamos la clase pasada, pero por si acaso, para volverlo a repetir, recuerden que no solamente pueden existir dos trastornos, sino que también puede haber un trastorno terciario. Pero para el trastorno terciario, deberé utilizar el GAP y deberé utilizar el bicarbonato, cosa que el bicarbonato sí tengo, pero no tengo el GAP. ¿Por qué no tengo el GAP? Porque no me dan los valores de sodio ni de cloro. Por lo tanto, he de tener que, eh, bueno, en este caso es un caso práctico aquí nomás de la hoja, pero en el caso de que estuvieran en una práctica, pues tienen que pedir los valores de electrolitos para de esta manera medir el gap, ¿ya? O por último, en la gasometría les dan el gap, pero igual recuerden que ustedes tienen que calcularlo para confirmar. Asimismo, como ustedes podían confirmar sí, el pH a través de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿ya? Que tenía un logaritmo. También hay otra fórmula que no tiene un logaritmo y solamente coge una constante dividida para el PCO sobre el bicarbonato, ¿ya? Que te da los decimales nada más para ver si está bien tomado, ¿ya? Pero asimismo, acá en el GAP, o te lo da el laboratorio o lo sacas tú mismo, pero de preferencia siempre sáquenlo, ¿ya? Porque recuerden que igual puede ser que el laboratorio se haya equivocado, ¿ya? Entonces eso. Entonces, de esta manera yo bautizo a este primer caso como un paciente que tiene una acidosis metabólica, ¿ya? No sabemos si está el GAP aumentado o está normal, ¿ya? O bien tiene un
Y de paso, perdón, tiene un trastorno secundario que es una acidosis respiratoria. Una acidosis metabólica sí puede coexistir con una acidosis respiratoria. Ambos casos se pueden mezclar. Lo que no puede existir a la vez, lo vuelvo y lo repito, es una acidosis respiratoria o una alcalosis metabólica a la vez. Eso no existe. Pero una acidosis respiratoria y una alcalosis respiratoria, disculpe. Acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria, eso no existe. ¿Ya? Juntitos no. ¿Ya? Bien, entonces eso. Obviamente, déjenme revisar otra vez el antecedente que he mencionado. Obviamente, en este caso, menciona la parte de la diabetes, menciona la parte que tiene diarreas, tiene vómitos, ¿ya? Y de paso quieren saber su control glicémico, ¿ya? Y es por eso, ¿ya? Y es por eso que justamente podemos, dentro de las partes de acidosis metabólica, recordemos la mnemotecnia que podemos englobar varias causas en realidad que podrían generar este trastorno en la paciente, ¿no? Por ejemplo, la parte de las diarreas y los vómitos, típicamente hablando, me generan una acidosis metabólica eh, con con un gap aumentado. Y al mismo tiempo la parte en este caso si estamos hablando de diabetes mellitus tipo 1, no me dice, no me refiere, pero igual, si es que hubiera cetoacidosis diabética, recuerden que también la cetoacidosis diabética era una de las causas dentro del CAD-MUD-PAIS de etiologías de acidosis metabólica con anión gap elevado, ¿no? Entonces, en base más o menos a la causa, a pesar de que no te dan el gap, podrías saber que o estás enfrente a un gap elevado o estás frente a un gap normal, de acuerdo a las etiologías que hemos visto la clase pasada, ¿no? Que en esa mnemotecnia bonita de CAD-MUD-PAIS o de FUSE-CARD, que todas sirven en realidad. ¿Ya? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí con este caso. Este es el primer caso, está incompleto, no tenemos datos de sodio, no tenemos datos de cloro, no hemos podido sacar el gap, pero ya lo vamos a ver en otros ejercicios más adelante. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, Ahí, listo. Michael, ¿no? Bueno, si no. hay preguntas, ya. Si hay preguntas, recuerden que las háganlas con confianza. Bien, entonces vamos a ver una segunda, este, un segundo ejercicio. ¿Ya? Ya les paso el dato de los valores de laboratorio. No sé qué hice. Ya les paso los valores de datos de laboratorio. ¿Ya? Entonces vamos bien. Eh, este está bonito. Un hombre de 44 años de edad consulta urgencia por cuadro clínico de 2 días de evolución. Vuelvo y repito, disculpen que vaya a volar. Un hombre de 44 años de edad consulta urgencia por cuadro clínico de 2 días de evolución, consistente en diarreas, ya, consistente en diarreas, 7 episodios al día, sin productos patológicos, ¿ya? Sin productos patológicos. ¿Ya? No sé a qué se refiere, la verdad, ahorita que lo estoy leyendo, no sé a qué se refiere sin productos patológicos, no sé si es sangre o moco, etcétera, pero bueno. En el examen físico se evidencian signos claros de deshidratación. No, recuerden la parte de las diarreas cuando se las evalúa, o sobre todo cuando se evalúa la parte de deshidratación, por ejemplo, la parte del signo del pliegue, la parte de la parte del hundimiento de los globos oculares, ¿no? También la parte de la lengua, si las mucosas también están secas, cómo está el estado de conciencia, también el estado de conciencia me sirve para evaluar la parte del estado de deshidratación o de hidratación del paciente, ¿ya? Entre otras cosas, pero bueno, esto no es clase de diarreas, pero es importante tener esa parte. Y en algún momento si hablamos de diarreas, recuerden que las diarreas se clasifican en agudas, persistentes y crónicas, dependiendo el periodo de duración, ¿no? Agudas menores a 2 semanas, crónicas mayores a 4 semanas y persistentes que no es nada más que una aguda que no se ha curado de 2 a 4 semanas. ¿Bien? Entonces eso. También hay otras maneras de clasificarlo de manera fisiopatológica, pero eso ya es otra clase, ¿no? Bueno, dentro de la analítica, en la parte de los electrolitos, vamos a ver un sodio de 134, un sodio de 134, un potasio de 2,9,
potasio de 2,9, un cloro de 108, ya, un cloro de 108, un bicarbonato de 16. Hay algunas cosas que las vamos a usar y otras no, pero igual es importante dictarle los valores. Bicarbonato de 16, un BUN, es decir, un nitrógeno ureico en sangre, de 31, una creatinina de 1,5, ¿ya? Una creatinina de 1,5. Y en la parte de la gasometría arterial vamos a tener un pH de 7,2, pH de 7,2, PCO2, PCO2 de 25 milímetros de mercurio, ¿ya? Eh, bicarbonato, ojo, este bicarbonato es de la gasometría. El otro bicarbonato fue sacado de los electrolitos que justamente, por ejemplo, lo podemos ver no necesariamente en sangre arterial, sino en sangre venosa. Eso se saca generalmente de sangre venosa, entonces es importante la diferencia, ¿no? Miren cómo varía el bicarbonato. En el electrolitos tienes de 16. En el bicarbonato de arterial, es decir, de gases arteriales, tienes un bicarbonato de 10. Recuerden que el que se utiliza para las alteraciones del equilibrio ácido-bases es el de los gases arteriales, por si acaso. Ya. Bien. Bicarbonato de 10 y nada más. Ya entonces vamos escribiendo. pH de 7,2, PCO2 de 25, bicarbonato de 10. Vamos con esos datos primero, luego vamos con el gas. Bien, entonces, vamos viendo. ¿Quién se anima? ¿Cómo está? Primero, ¿cómo está ese pH? Disminuido. Está bajo. ¿Ya? Está disminuido. ¿Y cómo se llama eso? Ácidos. Acidosis. Ya, chéverísimo. Acidosis. Bien. Ahora, vamos viendo. Esa acidosis. Vamos viendo la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte o el segundo paso? Ver qué me fundamenta esa acidosis. La PCO2 de 25 está disminuida, ¿verdad? Por lo tanto, la PCO2 disminuida me fundamenta la acidosis. No. No, no tiene nada que ver entonces el componente respiratorio con la acidosis. Vamos a ver el bicarbonato. ¿El bicarbonato está disminuido o está aumentado? Disminuido. Disminuido. Valor normal de bicarbonato, 24. 24. Chéverísimo. ¿Ya? Entonces sabemos que entonces la acidosis muy probablemente se debe a bicarbonato. ¿Por qué? Porque recordemos que la acidosis o se debe o por exceso de ácidos, perdón, o por disminución de las bases. En este caso estoy perdiendo base. ¿Ya? Bien, entonces tengo una acidosis. ¿Cuál sería el apellido? Acidosis Metabólico. metabólica. Bien, una acidosis metabólica. Ya. El segundo, o sea, aparte de la gasometría arterial, de ya haber analizado la mayor parte de la gasometría arterial, recordemos que lo segundo que vamos a hacer es calcular la respuesta secundaria del organismo que genera. Entonces, recordémoslo, creo que es parecido al ejercicio anterior. No sé por qué la mayoría de ejercicios que tengo no sé por qué son de acidosis metabólica, pero ya vamos a ver si variamos. Ya, entonces, el segundo paso recordemos que es ver si hay mecanismo compensatorio o no, o respuesta secundaria. Ya, entonces, en este caso vamos a tener que, frente a una acidosis metabólica, ¿qué hacía yo? Una alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria. Bien, entonces, ¿cuál es la constante de acidosis metabólica? Ya la hemos visto, ya la hemos mencionado varias veces, 1,2. ¿Ya? 1,2. ¿Qué es lo que hacía? Aquí en el primer paso pregunto,
Este 1.2 recordemos que lo dejaba ahí porque lo tenía que multiplicar porque es una constante, ¿ya? Pero ¿cómo iniciaba todo este proceso? ¿Qué es lo primero que restaba? ¿El dióxido de carbono o el bicarbonato? El Recuerden que bicarbonato. el bicarbonato, exactamente. Recuerden que siempre comenzaba con la diferencia de los valores de bicarbonato, es decir, específicamente, para que no se me mareen, siempre comenzaba con haciendo la resta de los valores del trastorno primario. Es decir, si es metabólico, pues lo primero que voy a hacer es restar los bicarbonatos. Si fuera respiratorio, pues lo primero que voy a hacer es restar los dióxidos de carbono. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos bien. Entonces sería 1.2 por el valor del bicarbonato, que sería 24, menos, ¿dónde está el bicarbonato? Menos 10, ¿ya? Que saldría a 14, ¿no? 14 por 1.2, ¿cuánto sale? ¿Está bien? 16.8, ¿sí sale eso? Sí, Ya, sí. chéverísimo. Entonces, 16.8 lo redondeamos a 17, ya, para tener un valor cerrado. 17. Ese 17, recordemos que no era el valor oficial, o sea, no era el resultado final de la operación que estábamos haciendo, porque lo que quiero sacar es el PC2 esperado, y lo que he sacado aquí, este valor, es lo que ha variado. Los puntos que ha variado, ¿qué cosa? La PC2, porque recordemos que si tengo una acidosis metabólica, pues voy a hacer alcalosis respiratoria. Por lo tanto, lo que me interesa ver es cuál es el valor ideal para este paciente de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, 17 puntos ha variado. Entonces, 17 puntos se supone que debe haber variado desde el valor basal del CO2 normal, ¿no? Entonces recordemos, el valor normal del CO2 era 40. 40 menos 17, ¿cuánto sale? Eh, 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 23. ¿Sí sale 23? ¿Sí? Esa pregunta porque a veces soy malo en matemáticas, así que igual, para confirmar. 23. ¿Ya? Entonces, 23, este sí sería mi PCO2 esperada. Y vuelvo y repito, ¿por qué resté? Porque se supone que el organismo debería hacer alcalosis respiratoria. Si hago alcalosis respiratoria, quiere decir que aumento la frecuencia respiratoria para botar mayor cantidad de dióxido de carbono. Por lo tanto, el dióxido de carbono, al botarse del organismo, disminuye en sangre. Y es por eso que resto en vez de sumar. ¿Ya? 40 menos 17. Entonces, la PCO2 esperada es de 23. Ahora, hagamos un paréntesis solamente para... luego al final del ejercicio me hacen acuerdo de verificar utilizando la fórmula, ¿ya? Utilizando la fórmula, verificar cuánto sale. Solamente para practicidad y para si a alguno no le gusta de esta manera, pues puede usar las fórmulas directamente, no hay ningún problema. Pero como yo les dije, yo soy malísimo para aprenderme cosas, así que peor una fórmula, ¿ya? Hay por ahí la osmolaridad plasmática, la del Cockcroft-Gault, la tasa de filtrado glomerular estimada, el FENA, etcétera, pero son cosas que repetir en repetir sí, pero estos son números, así que no me gustan, ¿ya? Entonces, por eso solamente me aprendo las constantes. Bien, entonces eso. Bien, la PC2 esperada es 23. Entonces, eso sería el valor normal ideal perfecto para este paciente en su trastorno de acidosis metabólica. Ahora, voy a irme a la gasometría y quiero ver cuánto tiene en realidad de PC2. Vamos a ver cuál es la PC2 de este paciente. Recordemos que esto es más menos 2. Es decir, de 21 hasta 25. Sí, 21 hasta 25. ¿No? Entonces vamos viendo. ¿Dónde está la PC2? Acá está. PC2. De 25. Está a tope. Entonces, este paciente, ¿compensa o no compensa? O mejor dicho, para no marearnos, ya mismo les explico eso de compensar o no compensar. El valor de la PC2 esperada me cuadra dentro del rango, ojo, porque habíamos dicho más o menos 2, me cuadra con el valor de la PC2 de la gasometría. Sí. Sí, Si me cuadra. Si es que me cuadra,
Ahí es cuando yo digo, ah, este man sí compensó. ¿Ya? Y eso es lo que ustedes conocen como mecanismo compensatorio, y es algo que los libros se saltan y no lo dicen como mecanismo compensatorio, sino que le dicen respuesta secundaria o inclusive trastorno secundario. ¿Por qué? Porque ya habíamos explicado en la clase pasada de que muchas veces de los casos de este paciente, ¿ya? Aparte de su trastorno primario, consecuencia de que o se quedan cortos al compensar, a tratar de compensar, o se pasan al tratar de compensar, generan un trastorno secundario. Pero este no es el caso, ¿por qué? Porque se ha generado o se ha dado una PC2 cercana al valor normal de este paciente, ¿sí? O sea, de la PC2 esperada me refiero, ¿ya? Entonces, en este caso, este paciente tendría un trastorno primario, ¿ya? Sin un trastorno secundario, ¿ya? Un trastorno primario sin un trastorno secundario, ¿ya? ¿Por qué? Porque él sí compensó. Él sí tiene su PCO2 dentro de los valores que yo se supone que calculé y que esos son los valores que deberían estar la PCO2 para que compense, ¿ya? Entonces digo, es una acidosis metabólica compensada. En algunos ejercicios que los encuentran en internet, por ejemplo, si se meten a hacer ejercicios en ambos, ya que es una página que te da mucha información en realidad, ya, ustedes van a ver esa parte de trastorno compensado, no compensado, parcialmente compensado, descompensado. Bueno, de manera general en la práctica médica no interesa tanto poner así como el otro apellido o la otra parte de la acidosis metabólica compensada, ¿no? Lo que más interesa es la parte de que identifique si es metabólica o respiratoria, si es acidosis o alcalosis, cómo está el gap, ¿ya? Y por último, si el residente o el médico de guardia te pregunta, bueno, ¿y cómo está la gasometría? Pues le dices, es una acidosis metabólica, ya mismo vamos a ver el gap, ojo, es una acidosis metabólica, me invento, con gap elevado, y, y según el cálculo, pues está compensando. No le digan así como acidosis metabólica compensada, porque igual capaz en algún momento el paciente entra en distrés y deja de descompensar. Entonces, preferible decirle acidosis metabólica con su GAP, con su todo esto, y luego le dicen, y al parecer está compensado. ¿Ya? Entonces eso, por si acaso. Pero igual en internet lo van a encontrar de otra manera, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces hasta ahí no tenemos un trastorno secundario, ¿ya? Solamente tenemos un trastorno primario, pero que lo tenemos que nombrar bien, porque ahí está incompleto. Tiene apellido paterno, pero no tiene apellido materno. Vamos a buscar el apellido de la mamá. ¿Y cómo es el apellido de la mamá? El GAP. Entonces, creo que les dicté también los valores de sodio, cloro y no me acuerdo qué más. Sodio y cloro, que es lo que necesito. Ahora, entonces, el sodio, ¿de cuánto era? De 134. Recordemos que la fórmula del GAP, ¿cuál era? Sodio menos cloro menos bicarbonato. Exactamente. ¿Ya? Sodio menos cloro menos bicarbonato. Y eso. ¿Ya? Entonces, sodio es de 134. Sodio es de 134. ¿Dónde está? El cloro es de 108. Miren que está elevado porque el valor tope de cloro es de 105. Y el bicarbonato que es de menos 16. ¿Ya? Menos 16. Y entonces sería, ¿cuánto sale toda esta suma y resta? 10. Sale 10. Ya, 10. Tiene un gap de 10. ¿Ya? Recuerden que en varios libros ustedes van a ver los valores de gap que difieren mucho. Por ejemplo, el libro que yo les pasé, de Marino, al principio te menciona de que el valor normal antes era de 9 a 11, 9 a, sí, 9 a 11 más o menos, y que luego lo cambiaron más o menos de 12 y 18, por ejemplo. ¿Ya? Pero de manera general decimos que el gap bautizado, perfecto, ideal para el 14 de febrero, amoroso, es de 12. El gap, por naturaleza, es de 12. ¿Ya?
Cuando está más de 12 es un gap aumentado. Cuando está en 12 es un gap normal. También, bueno, hay un ranguito, pero bueno, eso ya lo pueden profundizar cuando lo lean en los libros. Más luego les paso más libros por si acaso si los quieren leer. Hay un libro en inglés muy bonito. Eh, y cuando está disminuido, pueden haber casos en los cuales yo tengo el gap disminuido, ¿ya? Pero como tal, no es que, ¿cómo les explico? Eh, no es que le voy a poner acidosis metabólica con anión gap disminuido, porque por así decir, en la práctica, en la parte teórica, eso no debería ser reportado, por así decirlo. ¿Ya? No sé si me hago entender. Solo ustedes reportan la parte del gap normal y la parte del gap eh, aumentado. No es que, tal vez me hago, tal vez inclusive ahorita se me hace difícil expresar un poquito muy bien la parte del gap, ¿ya? Pero hay algo en los libros que ustedes lo pueden ver, que es acidosis metabólica con anión gap elevado, acidosis metabólica con anión gap normal y una aparente acidosis metabólica, ¿ya? Una aparente acidosis metabólica que tiene gap disminuido. Generalmente, a toda acidosis metabólica que tiene un gap menor, ¿ya? Un gap menor, yo margino ese gap, ¿ya? Eso es lo que se conoce o lo ven en algunos ejercicios en internet, que es simplemente una acidosis metabólica con gap no relacionado o no relacionado al gap. ¿Por qué? Porque prácticamente si está a menos de 12 es como que dice, bueno, no me dice nada, porque recordemos que el gap o está aumentado porque tengo exceso de ácidos o está normal porque tengo déficit de bases. ¿Ya? Entonces, basándome en eso, cuando está disminuido, no toma relevancia en la parte del estudio ácido-base. ¿Ya? Ustedes no van a poner necesariamente acidosis metabólica con anión gap disminuido. Tal vez si lo tienen que traspolar al contexto del paciente. Eso es algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones en las cuales, teniendo un paciente que, por ejemplo, recuerden más o menos las causas de acidosis metabólica con anión gap aumentado. Sí, Ya, a ver, qué bueno. Dígalo, dígalo. ya tenemos la cetoacidosis diabética por inanición, por alcohol. Tenemos lo que es la metformina, el monóxido de carbono. Tenemos el aumento de la urea. Tenemos la acidosis láctica, el paracetamol. Tenemos allá el ácido salicílico. Intoxicación por hierro, etilenglicol, metanol, etanol, y otros que ya sí no me acuerdo. Sí, entre otros, sí. El Cat Mode Pero, Pie, y sí, el Fuse Card de la parte de Gap normal, ¿no? Pero ¿por qué les preguntaba esto? Porque eso sí, puede haber un contexto del paciente en el que tú estés con una acidosis metabólica y tú dices, ah, este paciente tiene una cetoacidosis diabética, me invento. Tiene una cetoacidosis diabética. Entonces tú dices, ah, por la mnemotecnia, yo me acuerdo que la cetoacidosis diabética te da una acidosis metabólica con anión gap normal, perdón, con anión gap elevado. ¿Ya? Entonces tú dices, chéverísimo, vamos a calcular el gap, solamente para verificar. ¿Gap? Y digamos, X situación, ¿ya? Digamos, X situación. El gap te sale en 12 o por X situación, el gap te sale en, no sé, en 5. ¿Ya? O en 4 en 3 en 2 etcétera. O sea, disminuido. ¿Ya? Entonces tú dices, a ver, ahí sí toma relevancia dependiendo del contexto clínico del paciente. Imagínense que aparte de que tiene, ¿qué les había dicho? Cetoacidosis diabética, digamos que tiene un síndrome nefrótico. Un nefrótico. No sé, me invento, digamos que es un niño, tiene diabetes mellitus tipo 1, está debutando con una cetoacidosis diabética por un foco séptico, y
Para salado, yendo a la clínica, le pica una abeja. ¿Ya? Le pica una abeja. ¿Ya? Ya en algún momento, si es que lo vamos viendo en las clases posteriores, vamos a ver lo que se conoce como enfermedad de cambios mínimos. ¿Ya? O tal vez lo mencionemos en algún momento. ¿Ya? Que justamente es una de las causas del síndrome nefrótico. ¿Ya? Pero bueno, en ese caso, en todo nefrótico tienes proteinuria y en este caso puedes eliminar albúmina. La albúmina entra dentro de los parámetros eh, que me puede alterar el GAP, ¿ya? Es decir, en aquellos pacientes que pierden albúmina por cualquier lugar, por ejemplo, ya sea que tengan hipoalbuminemia por pérdidas renales o que tengan hipoalbuminemia por cirrosis hepática, ¿ya? O por disproteinemia, ¿ya? Eh, vamos a tener que el gap se va a alterar y me puede dar valores falsamente reales o me puede dar falsamente disminuidos. Y ahí es donde encuentran lo que sí tiene relevancia en la parte de que el gap esté disminuido o esté normal en el contexto clínico del paciente. Ahorita solamente estamos abordando prácticamente, les estoy dando datos numéricos de la geometría, no estamos metiéndonos en el entorno clínico del paciente, no estamos viendo si está, cómo está, por ejemplo, si está con una respiración cetoaciótica de Kussmaul, no estamos viendo si, cómo está el estado de conciencia, no, los casos clínicos son así de chiquitos que simplemente te dicen tiene tal patología, tiene diarrea, tiene diabetes, etcétera, y tiene la gasometría, muere. ¿Ya? Pero dentro del contexto clínico del paciente, sí podría tener relevancia el hecho de que tengas un anion gap disminuido, pero en estos casos no, simplemente lo marginamos. Es decir, para abreviar y decir una regla general que no es totalmente certera al 100%, pero principalmente si tú piensas en un paciente renal que está perdiendo albúmina por orina o proteínas por orina, o por ejemplo aquel paciente con enfermedad renal crónica, estadios terminales, estadio 4, estadio 5, por ejemplo, pues lo más probable es que está perdiendo albúmina y al momento en el que tú, si me te debuta con algún trastorno ácido base, pues este paciente lo más probable es que tenga arrojado o me arroje valores de anion gap falsamente normales o falsamente disminuidos, para lo cual ustedes van a tener que ver algo que se conoce como fórmula del anion gap corregido, que se corrige en base a la albúmina, que en este caso no lo vamos a ver aquí, pero es importante que lo tengan en cuenta, por si acaso. ¿Ya? No sé si me hice entender lo que dije, si hay alguna duda me la dice, pero es algo importante que justamente la otra vez estaba viendo en los libros, porque o sea, también me toca leer a veces, entonces tengo que saber lo que tengo que dar. Entonces, justamente andaba leyendo eso y, por ejemplo, hay muchas causas que te pueden generar unas alteraciones del, falsamente normalidades o falsamente disminuidas o alteradas de la Dion Gap. Por ejemplo, mieloma, por ejemplo, la parte de los nefróticos, etcétera. Pero es importante que lo vayan a leer, inclusive más luego el espacio, la parte del libro que justamente menciona esas partes, ¿no? Pero de manera general, en este contexto de pacientes que no tengan alguna alteración que te haga perder proteínas, sobre todo albúmina, pues lo que nos vamos a mantener justamente es en que si es gap normal es 12 o gap aumentado mayor de 12. De gap de 12 para abajo, simplemente no lo tomamos en cuenta y no está relacionado con el gap. ¿Ya? No sé si me entendí, si hay alguna duda, pues me la dicen y si no, seguimos. ¿Hay alguna duda, Michael? José? No. ¿No? Todo bien. Entonces, sí. Entonces, el gap está de 10. Entonces, vamos a decir que este paciente presenta una acidosis metabólica no relacionada al GAP, es decir, simplemente acidosis metabólica. Muere, ¿ya? Muere, ¿ya? Entonces eso es importante tener en cuenta. ¿Cuándo toma relevancia? Porque esto sí lo vimos la clase pasada. ¿Cuándo toma relevancia calcular lo que se conoce como delta GAP sobre delta bicarbonato, o que es lo mismo que ustedes lo pueden ver en el libro, que es el cociente yato-yato, ¿ya? Yato-yato, ¿ya?
Solo toma relevancia cuando es acidosis metabólica con anión GAP elevado. Por lo tanto, en este caso no vamos a hacer el cociente, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, ¿cómo sería este trastorno de este paciente? Acidosis metabólica. Bueno, ¿ya? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ahora sí, lo que les prometí. Vamos a utilizar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Dice PCO2 de esperado. Solamente para ver si nos sale el mismo valor o un valor cercano al que hemos visto. PCO2 de esperado es igual a 40 menos 1,2 por 24 menos el bicarbonato actual, que es de 10. ¿Cuánto sale eso? ¿Pueden calcular? Pónganle en paréntesis por si acaso, porque a veces que varía si no le ponen paréntesis. 23.2. 23 puntos. ¿Salió lo mismo? ¿No? Salió lo mismo. ¿Ya? Ustedes elijan su manera de ver las cosas. Yo no les doy una regla así tipo, esto es tal cual lo digo yo. No, lo pueden abordar de distintas maneras, pueden utilizar las fórmulas bienvenida sea, que me parece inclusive algo menos enredado en cierta manera. Pero si son buenas memorizándose las fórmulas, pues bienvenido. Pero yo no lo hago porque apesto memorizando fórmulas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería, algo que quería relacionar, ¿no? Porque, por ejemplo, tienen las fórmulas ahí, pero generalmente no las usamos porque siempre vamos desde la parte lógica. Pero bueno, entonces, ahora sí, ya teniendo este casito, vamos viendo otro. ¿Ya? Y ya mismo, si tengo el libro el libro a la mano, pues les muestro eso que les estaba mencionando del gap disminuido, ¿ya? Entonces, vamos viendo otro caso. Vamos viendo, vamos viendo. Eh, a ver, disculpen que no encuentro un caso bueno. A ver, dice. Una mujer de 66 años, una mujer de 66 años, con historia de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, perdón. Ingresa a sala de urgencias por edema pulmonar obvio. Ya. Bien, dice, valores de pH 710, ya, valores de pH 710, PCO2 de 25, PCO2 de 25, bicarbonato de 8, ¿ya? Bicarbonato de 8. Y hay algo particular que lo vamos a mencionar, no lo vamos a profundizar tanto, pero hay algo que se conoce como base exceso. ¿Ya? Base exceso. Base exceso es de menos 20 mil equivalentes por litro. ¿Ya? Base exceso de menos 20 mil equivalentes por litro.
Bien. Sodio, 155. ¿Ya? Sodio de 155. ¿Ya? Sodio de 155. Cloro de 100. Sí, un cloro de 115, ¿ya? 115. Chicos. ¿Ya? Entonces, esos son los valores. Ya vamos a ver un poquito qué es eso de la base exceso. Eh, ya, entonces vamos viendo. Bien. Eh, Ayer justamente me fui un ratito al hospital con un amigo que la verdad tiene mucha más experiencia que yo, demasiada. Eh, Justamente nos pusimos a ver unas gasometrías y eh, hay algo que se conoce como base exceso. Ustedes la pueden ir a profundizar en la parte de qué es específicamente, así mismo como el gap. No, nosotros no profundizamos tipo, ¿qué es el gap? Simplemente dijimos gap es tal, tal, tal cosa. ¿Ya? Pero es algo particular que me interesa un poco en realidad, porque no es algo que quisiera que se lo graben así como tipo, me voy a saltar todos los pasos que José me dijo y de una voy a leer la base exceso. No, porque a veces no es así, ¿ya? Pero bueno, ¿cuál es esta regla que les voy a dar? O un tip. Cuando la base exceso, lo que te mide son las bases, ya por así decirlo. Y el valor normal es de -2 a 2, es decir, -2 negativo a +2 positivo. Ya, ese es el valor normal de la base exceso. ¿Ya? Cuando ese valor, ¿ya? Cuando ese valor se va muy para negativo, es decir, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, así sucesivamente, ¿ya? Ustedes hablan de una acidosis metabólica, ¿ya? Y cuando ustedes hablan de una base exceso mayor a 2, es decir, mayor a 2 positivo, es decir, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, así sucesivamente, hablan de una alcalosis metabólica, ¿ya? No les dice el GAP lo calcula, ¿ya? Y cuando ustedes hablan de que, por ejemplo, ven alteraciones del pH, esta es una regla, esta, la última que les voy a decir, no siempre se cumple, por si acaso, que puedan haber variaciones. Pero cuando el pH está alterado, ya sea tendiendo hacia la acidosis o ya sea tendiendo hacia la alcalosis, pero la base exceso están entre -2 y 2, ¿ya? El trastorno es respiratorio, ¿sí? El trastorno es respiratorio. Bien, asimismo, por un lado, -2, es decir, dentro del parámetro de normalidad, -2 a +2, pero con alteración de pH, si es -1, -1.5, -1.25 y así sucesivamente, pues ese trastorno va a ser acidosis respiratoria. Y en todo el polo opuesto, si es +1, +1.5, +0.5, +1.75, hasta llegar a 2, ese trastorno va a ser alcalosis respiratoria. No siempre se cumple la parte en medio. Lo que sí se suele cumplir es la parte de los laterales. Es decir, si es mayor a -2, porque recuerden que los números negativos son
mucho mayores mientras se alejan del cero, ¿no? Entonces sería -3, -4, -5. Perdón, al revés, son mucho menores, disculpe. Ya, entonces sería, de manera general, para no meternos con matemáticas, decimos que si es luego de -2, es decir, -3, -4, -5, eso es acidosis metabólica, y si cuando es +2, eso es alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces, esa es una regla, un tip medio trampita que la verdad me lo dijo mi amigo y que la verdad sí sirve un poquito, porque por ejemplo vamos a utilizarlo en este ejercicio, ¿ya? A ver, les dije que la base de exceso, ¿cuánto era? -20. -20. Si es -20, ¿qué es? ¿Qué tipo de trastorno es? No, acidosis metabólica. Es una acidosis metabólica. Ahora vamos a comprobar. Vamos a ver si mi amigo no me mintió. ¿Ya? Acidosis metabólica. Vamos bien entonces. ¿Cuál era el pH? Creo que por aquí lo tengo. 7-10. pH de 7,10. PCO2, 25, ¿verdad? Sí, ¿Ya? Y el bicarbonato, de 8. ya, chéverísimo. Entonces, pH, ¿qué es? ¿Acidosis o alcalosis? Acidosis. Acidosis. Bueno, hasta ahorita me va cuadrando. Acidosis. La PCO2 me fundamenta la acidosis. No. No. El bicarbonato me fundamenta la acidosis. Sí. Sí. Acidosis metabólica. ¿No me mintió? Acidosis metabólica. Para que vean. Interesante, la verdad. Bueno, ahí tendremos que irnos a leer un poquito más qué específicamente es la base de exceso. ¿Ya? Pero bueno, entonces, estamos frente a un cuadro de una acidosis metabólica que es el trastorno primario. Ahora vamos a ver cuál es. Estoy cansado de ver acidosis metabólica. Yo ya mismo quiero buscar un caso de respiratorio. Yo no sé por qué me aparecen tantas metabólicas, pero bueno. Este, bueno, ya saben lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la PCO2 esperada, porque al frente a todo trastorno de acidosis metabólica tenemos que tener un trastorno secundario o una respuesta secundaria que es alcalosis respiratoria. Por lo tanto, lo que yo voy a medir es esa respuesta del CO2, cuál es mi CO2 esperado en este paciente. Por lo tanto, lo que yo voy a medir es la PCO2 esperada. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Coger el valor de la constante, que es de 1,2, lo multiplicaba por la división de el valor del trastorno primario, que justamente como es metabólico lo relaciono con bicarbonato, pero tengo que hacer una diferencia de bicarbonato. El bicarbonato que tiene un valor base de 24 menos 8. ¿Cuánto sale 24 menos 8 por 1,2? ¿Cuánto sale? 19.2. 19,2. Sí. Ahí. Entonces dejémoslo en 19. 19 es los puntos que debería haber variado la CO2 a partir del valor normal. Es decir, de 40, ¿ya? Debía haber variado 19. Y como voy a tender hacia hacer alcalosis, por lo tanto voy a tender a botar CO2. Por lo tanto, ese valor de 19 los voy a restar. 40 menos 19 sale 21. Sí, ¿verdad? Sí, sí, Sí. creo que sí. Ya, 21. Este sí es mi PCO esperado. Entonces, eso quiere decir que estoy en una acidosis metabólica en la cual el paciente compensatoriamente debería hacer alcalosis respiratoria. Y esa alcalosis respiratoria tiene que ser tan extenuante que lleve la PC2, la lleve por los pisos de 40 a 21. ¿Ya?
Entonces, este valor sería el ideal para este paciente. ¿Y cuánto tiene de PCO2? Tiene, ojo, más menos 2, recuerden. Entonces sería de 19 hasta 23, ¿no? 19, 23. Ya. Pero ¿cuánto tiene de PCO2? Tiene 25. ¿Se pasó, me quedé o me alcanzó? Pregunto. ¿Se quedó, me quedé o me alcanzó? Se quedó. Vamos bien. Esto es lo que yo debería tener, ¿no? 21. Ah, Ese es mi valor perfecto. Entonces, ¿cuánto tengo? 25. Entonces, de 21 a 25, ¿qué he hecho? ¿Me quedé o me pasé? no se pasó. Me pasé. ¿Ya? Entonces, siempre recuerden, si yo me quedo o me paso, siempre hay un trastorno secundario. En este caso, me he pasado. Va a haber un trastorno secundario. ¿Ya? Entonces, tú mismo, o sea, como el valor normal, ideal que debería tener este paciente de CO2 sería 21 y este paciente en realidad tiene 25, pregunto, si tengo exceso de dióxido de carbono en relación al valor ideal, que es de 21, si tengo exceso de dióxido de carbono, porque esto tiene 25, ¿ya? ¿Cómo se llama ese trastorno? Se dio así respiratorio. Una acidosis, porque tengo mucho CO2, y respiratoria, porque estoy hablando del dióxido de carbono. Tengo una acidosis respiratoria. Este es el mecanismo secundario. Perdón, el trastorno secundario. Trastorno secundario. Entonces, si se dan cuenta, tengo una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. ¿Ya? Tengo un trastorno primario que es una acidosis metabólica con una acidosis respiratoria. ¿Ya? Ahora sí, vamos calculando el gap. ¿Cuánto les había dicho que era el valor del sodio? 155, ¿no? Sí, Ya, díganme el del cloro y el del cloro. ¿Cuál es? 115. 115 menos el valor del bicarbonato que es de 8. Entonces, perdón, restemos 155 menos 115 menos 8. ¿Cuánto sale? 32. 32. Sale 32. Ese gap, ¿qué está? ¿Normal o aumentado? Aumentado. Aumentado. Entonces vamos a bautizar a este trastorno como una acidosis metabólica con gap elevado o aumentado. ¿Ya? Entonces ahí tienen todas las causas que pueden generar un acidosis metabólica con anión gap aumentado, que recuerden que también es importante que sepan las acidosis metabólicas con anión gap normal, porque la mayor parte de la gente se sabe las acidosis metabólicas con gap aumentado, pero muchas veces se les olvida las de anión gap normal. Bien, ahora sí toma relevancia el delta bicarbonato y el delta gap. ¿Ya? Recuerden que en matemáticas, en física sobre todo, ustedes siempre, había una fórmula media rara que creo que era velocidad. Bueno, yo soy malo en física, la verdad, yo no aprendí física, la verdad, pero habían fórmulas que te decían velocidad final menos velocidad inicial. Y a eso le ponían delta velocidad, ¿no? El delta bicarbonato y el delta gap no es nada más que la diferencia de un valor del gap con el otro, y el bicarbonato, un valor del bicarbonato con el otro. ¿Ya? Entonces vamos viendo qué es eso del delta gap y delta bicarbonato. ¿Ya? Entonces tengo delta gap. ¿Qué quiere decir? Que voy a restar el valor del gap normal, ideal, perfecto, 12, con el valor del gap que me salió. ¿Ya? Entonces restaría el valor del gap que me salió, que es 32, menos 12, que saldría a 20. Sería 20. ¿Ya? Entonces el delta gap sería 20. Ahora vamos a ver el delta bicarbonato. El delta bicarbonato es lo mismo, el valor normal del bicarbonato restado por el valor del bicarbonato que tiene este paciente. Entonces, el bicarbonato normal es de 24. ¿Cuánto tiene este paciente? Tiene 8. Entonces sería 24 menos 8, que sale a... ¿Cuál sale? Me hizo así un ratito. 16, ¿no?
considerar. ¿Ya? Eso. Ahora, ¿para qué diablos me sirvió calcular el delta gap y el delta bicarbonato? Porque con el delta gap y el delta bicarbonato saco un trastorno terciario. ¿Por qué? Porque hay una regla general en toda acidosis metabólica con anión gap elevado, pura, que se supone que no debería haber como trastorno primario algo más metido, ¿ya? Hay una regla que justamente me dice lo siguiente, que por cada punto que sube el gap, disminuye un punto el bicarbonato. De manera general decimos que el gap y el bicarbonato son inversamente proporcionales, porque cuando el gap aumenta, el bicarbonato disminuye. Y generalmente esa relación que aumenta y disminuye, respectivamente, siempre hablando en el contexto de acidosis metabólica con anión gap elevado, es de 1 a 1. Si el gap aumenta un punto, el bicarbonato debería disminuir un punto, y así sucesivamente. Lo que yo he calculado es cuánto ha variado o cuántos puntos ha variado cada uno de estas variables, es decir, el gap, cuánto ha variado, y el bicarbonato, cuánto ha variado. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos puntos ha variado el gap? Ha variado 20 puntos. Se supondría que si estuviéramos hablando de una acidosis metabólica con anión gap elevado, sin ningún otro trastorno añadido, ya de tantos trastornos que podemos tener mezclados aquí a la vez, sin ningún otro trastorno añadido, debería ser la relación 1 a 1. Eso quiere decir que si el delta gap subió 20 puntos, el delta bicarbonato, o el bicarbonato mejor dicho, debería haber descendido 20 puntos. ¿Ya? Y miren cuántos puntos ha variado. Solamente ha variado 16 puntos. ¿Sí? Ha variado 16 puntos. Bien. Entonces, ¿cuánto debió haber sido mi valor de bicarbonato ideal? ¿Ya? ¿Cuánto debió haber sido mi valor de bicarbonato ideal si el bicarbonato desde su valor basal, normal, perfecto, de 24, hubiera bajado de los mismos puntos que el gap? Es decir, estos 20 puntos de acá. Y ahí es donde nosotros hacemos una resta nada más, porque es lo que dije en palabras nada más. ¿Por qué? Porque estamos calculando cuántos puntos debió haber bajado del valor basal del bicarbonato si hubiera bajado en realidad 20 puntos, no 16 puntos. Entonces, 24 menos 20 sale a 4. ¿Ya? Entonces, si el bicarbonato, exactamente, si el bicarbonato hubiera disminuido 20 puntos, ¿ya? El valor de bicarbonato en realidad debería haber sido 4. ¿Ya? El valor de bicarbonato en realidad debió haber sido 4. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Igual ya mismo lo vamos a ver de una manera más simple que a algunos les gusta. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, la relación no ha sido 1 a 1, ha sido desproporcional. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a analizar en base al bicarbonato. Entonces, me hago la pregunta. ¿Ya? Se suponía, ¿ya? Se suponía que yo debía haber variado, perdón, mi valor de bicarbonato debió haber sido 4, ¿ya? Debió haber sido 4, ¿ya? Pero si se dan cuenta acá, tengo más bicarbonato que debería haber tenido. Entonces ahí es donde yo vuelvo a hacer la pregunta, porque siempre haciendo las preguntas es como que de maneras metódicas de repetir y repetir a veces se queda, ¿no? Entonces, pregunto, si yo debería tener 4 y tengo 16 de bicarbonato, solo estoy hablando de bicarbonato, pregunto, ¿me quedé con poco bicarbonato o me quedé con bicarbonato de más? Pregunto. De más. De más. ¿Ya? Si alguien no me sigue, pues bueno, lo dice y lo seguimos viendo y lo repetimos y de esta manera para que se quede.
de otras maneras, ¿ya? Bueno, como bien dijo José, tengo de más. Entonces, ahí es donde vuelvo a hacer la misma pregunta. Si tengo bicarbonato de más, ¿cómo se llama ese trastorno? Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. ¿Ya? Entonces, tengo un trastorno terciario que gracias al delta GAP y al delta bicarbonato lo he podido sacar, que justamente es la alcalosis metabólica, ¿ya? La alcalosis metabólica, ¿ya? ¿Por qué? Porque no varió lo suficiente el bicarbonato. Debió haber variado más, ¿ya? Y me quedé con muchas bases. Soy muy básico, ¿ya? Por lo tanto, si tengo muchas bases, ese trastorno se llama alcalosis metabólica, porque estoy hablando también del bicarbonato, por eso es metabólico, ¿ya? Entonces tengo un tercer trastorno en esta patología. Perdón, ¿no? Recordemos que los trastornos del equilibrio ácido-base son nada más trastornos, hallazgos de la gasometría y quedan ahí, porque siempre son secundarios a algo, ¿ya? Los reportas, chévere, pero si ustedes van al internado y les dicen, bueno, ¿y este paciente qué tiene? Tiene una acidosis metabólica con un GABA elevado y lo más probable es que tiene el Catmull-Pike, prácticamente el médico te va a decir, bueno, pues, ¿y de qué me sirve eso? Porque es la verdad. Esto es un trastorno secundario. Tú tienes que hallar la causa primaria. Cetoacidosis diabética, se vino consumiendo antirrefrigerante de carro, intoxicación por etilenglicol en este caso, ¿ya? Vino consumiendo salicilato, se le pasó la mano, eh, diversas situaciones, ¿ya? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Porque esto siempre, obviamente lo van a reportar, pero lo reportan sabiendo o ya descubriendo la causa primaria, ¿ya? Entonces eso es importante. O por último, ya mientras tú reportas, dices, no, estoy en eso, estoy en eso. Estoy viendo, la chica no es diabética, la paciente no vino con vómitos, no vino con diarrea, entonces estoy viendo, todavía sigo investigando. Ah, ok. ¿Ya? Pero el punto es hacer algo, porque esto es un trastorno secundario, ¿ya? Entonces es importante. Bien, entonces, este paciente prácticamente tendría una acidosis metabólica con anión GAP elevado, con una acidosis respiratoria, ¿ya? Una acidosis metabólica con anión GAP elevado, con una acidosis respiratoria como trastorno secundario, y de paso, como trastorno terciario, tendría una alcalosis metabólica, ¿sí? Tendría una alcalosis metabólica. Y cada una de esas situaciones, me van a preguntar, chuta, José, pero ¿cómo pueden coexistir tres situaciones a la vez? Y sí se puede, ¿ya? Sí se puede. Bien. Imaginemos que, a ver, digamos que, me invento. Eh, digamos que consumió demasiados salicilatos, ¿ya? Y digamos que, a ver, digamos que estaba tomando, sí, salicilatos, estaba tomando salicilatos, ácido acetilsalicílico, por ejemplo, ¿ya? Y digamos que, por ejemplo, eh, tenía, tenía una úlcera gástrica, ¿ya? Tengo una úlcera gástrica, ¿ya? Y que comienza a hacer pérdidas, o sea, comienza a hacer pérdidas, comienza a hacer una hemorragia digestiva, ¿ya? Porque esa úlcera comienza a sangrar de mayor medida, porque prácticamente, no sé, en un momento se metió mucha aspirina, ¿ya? Entonces, por un lado, la aspirina tienes que, una sobredosis de aspirina te puede generar una acidosis metabólica con anión GAP elevado, ¿ya? Pero por otro lado, tienes el sangrado. Y por el sangrado, por ejemplo, puedes comenzar a perder bicarbonato. Y por ejemplo, en la parte del bicarbonato, por ejemplo, por eso es que puedes tener un trastorno terciario, también una alcalosis metabólica, pueden coexistir, ¿ya? Y digamos, solamente hipotéticamente hablando, eso lo pueden ver con otros fármacos tal vez, ¿ya? Pero digamos que, por ejemplo,
esa paciente, digamos que por la intoxicación por salicilatos, ¿ya? Llega un momento en el que el estado de conciencia va disminuyendo cuando ya prácticamente disminuye a menos de 8 y entra en coma. No sé, me invento, digamos, ¿ya? Y por ende se la tiene que intubar, ¿ya? Se le intuba, ¿ya? Se le intuba y pues, bueno, digamos que alguien, un interno, no sé, me invento, es un hospital que prácticamente no tiene muchos médicos residentes y pone al interno a hacer todo. Y obviamente el interno no sabe todo. Entonces, y le dice, bueno, tú manejas la máquina del respirador. Tú dices, pucha, pero yo no sé manejar un respirador. Pues bueno, vamos a ver qué se hace viendo los videos de YouTube. ¿Ya? Y bueno, obviamente en ese ventilador tienen que manejar varias cosas y entre ellos está la parte del volumen minuto, etcétera. Bueno, digamos que por X o Y motivo, al paciente no le estás metiendo un volumen corriente para el paciente ideal, o sea, según su, recordemos que también el volumen corriente se calcula también dependiendo el peso del paciente, pero de manera general decimos que es de 500 ml, ¿ya? Y digamos que, por ejemplo, no le está pasando por error de él, no le está pasando 500 ml, sino que, por ejemplo, le está pasando 400, ¿ya? Está pasando 400, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? No está ventilando lo suficiente, porque recordemos que el paciente ya no está consciente como para hacerlo de manera voluntaria, y lo que hace el respirador justamente es hacer la parte del trabajo respiratorio por parte del paciente, o sea, que debería ser normalmente el paciente. Entonces, si no lo hace suficientemente, las concentraciones de dióxido de carbono van a aumentar en sangre y consecuentemente va a haber acidosis respiratoria. Y los tres trastornos pueden coexistir a la vez. Eh, entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Bueno, entonces este sería el otro caso. Entonces tenemos una acidosis metabólica con anión GAP elevado, con una acidosis respiratoria y con una alcalosis metabólica. Ah, esto era lo importante que les iba a decir. Que obviamente ustedes dicen, ah, pero es que José se complica la vida restando, pero si existe una fórmula para que no la use. Primero, o sea, yo les dije que soy malo memorizando. Y segundo, porque muchas veces esto se toma, y, o sea, y sobre todo en Clínica 2. En Clínica 1 creo que nadie enseña muy bien esto, o no lo enseña, mejor dicho, eh, excepto un docente que va a pasar a dar Clínica 1, justamente. Pero, por ejemplo, tienes que tener más o menos, o grabarte la fórmula o aprender a razonar el caso. O sea, por ejemplo, tiene acidosis metabólica, tiene que compensar con el aparato respiratorio, por lo tanto tengo que calcular PCO2 esperado. Tiene un trastorno respiratorio, por lo tanto tiene que compensar con el aparato, con la parte renal, con la parte metabólica, con el bicarbonato, por lo tanto tengo que buscar el bicarbonato esperado. Ya, entonces, siempre prefiero ir desde la lógica porque ya les dije que a mí me falla la memoria. Entonces eso. Pero obviamente ya cada quien utiliza su manera. Ahora, el tip que les iba a dar es este. Dice, José, se complicó la vida haciendo esta resta, ya haciéndome razonar que los puntos no disminuyó tantos puntos como el gap, se complicó la vida, etcétera. O sea, sí, capaz, yo soy experto en complicarme las cosas, pero bueno. Pero sí hay otras maneras de ver este punto de vista. ¿Por qué? Porque puede ser que uno de ustedes me venga y me diga, José, pero en el libro me mencionaban algo que se conoce como hiato hiato, cociente hiato hiato. ¿Qué es eso del cociente hiato hiato? No es nada más que la división del delta gap para el delta bicarbonato. Y los libros bien lo dicen. Por eso que ustedes también me pueden decir, José, se complica la vida si solamente dividiendo esto puedo saber si hay un trastorno terciario o no. O sea, en cierto punto les doy la razón. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice el cociente hiato hiato? Si ustedes dividen el delta gap, el valor del delta gap, que es 20, dividido para el valor del delta bicarbonato, que es 16, si le sale menos de 1, este paciente tiene una acidosis metabólica con anión gap normal, como trastorno terciario. Y si sale más de 1, este paciente tiene una alcalosis metabólica. Entonces, no sé si Michael o José me podrían ayudar dividiendo 20 para 16. ¿Cuánto sale 20 para 16? 1,25. 1,25. Sale más de 1, es alcalosis Sí. metabólica, muere. Ya. Entonces,
comprobamos lo que dice el libro. Cociente yato-yato menor a uno. Eso quiere decir que es acidosis metabólica con anion gap normal, y si es mayor a uno, eso quiere decir que es alcalosis metabólica, así nomás. ¿Ya? Entonces estamos hasta ahí. Ojo que esto creo que no lo mencioné en la clase pasada, pero las alcalosis metabólicas también se estudian de otra manera. ¿Ya? Se estudian de otra manera. Las alcalosis metabólicas se pueden estudiar como alcalosis metabólicas clorosensibles o clororesistentes. ¿Por qué? Porque para evaluar, para clasificar así las alcalosis metabólicas, ustedes lo que hacen es cuantificar el cloro en orina. Cuantificar el cloro en orina. ¿Ya? Si el cloro en orina está menos de 20, es cloro sensible, y si el cloro en orina está mayor a 40, mi equivalente es por litro, porque recordemos las unidades de estos electrolitos, si es mayor a 40, es cloro resistente. ¿Ya? Es cloro resistente. ¿Ya? Ese sería el abordaje de las alcalosis metabólicas. Asimismo, como nosotros tenemos acidosis metabólicas con anión, los clasificamos. De manera general decimos que los subclasificamos en realidad a las acidosis metabólicas en GAP elevado y GAP normal. Asimismo, las alcalosis metabólicas se pueden clasificar en alcalosis metabólicas clorosensibles y clororesistentes. Clorosensibles y clororesistentes. ¿Ya? Ahí vayan a leer porque se llaman clorosensibles y clororesistentes. ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta también. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta con todo lo que he dicho, porque creo que me da risa porque a veces tiro un ejercicio y a veces hablo de muchas cosas más allá del ejercicio. Entonces, no sé si se entendió, se comprendió esta parte. Si hay alguna duda, me la dicen. Eso. ¿Todo bien? Ya, chévere. Por un momento me asusté porque se me apagó la pantalla, pero creo que ya volvió. Bueno, bueno, entonces vamos viendo tal vez un último ejercicio. Y vamos viendo, ahorita voy a tratar de buscar uno respiratorio, porque te juro que les juro que ya me cansé de tanto metabólico. Espera un momentito, es que ni siquiera dice la respuesta, por eso es la cosa. Eh, no sé acá está. Bueno, una mujer de 54 años, con historia de 10 años de insuficiencia cardíaca, ¿ya? 10 años de insuficiencia cardíaca, toma diuréticos en forma regular. Tuvo un resfrío de pecho la semana pasada, tuvo un resfrío de pecho la semana pasada y experimentó dificultad respiratoria progresiva. Experimentó dificultad respiratoria progresiva. ¿Ya? Bien, yo les digo los valores. Eh, bueno, gases sanguíneos, perdón, gases arteriales. pH de 154, pH de 154, PCO2 de 26 milímetros de mercurio, PCO2 de 26 milímetros de mercurio. Y, bien, ahí está. Bicarbonato de 22 mil equivalentes por litro. Bicarbonato de 22 mil equivalentes por litro. Base exceso de más 2000 equivalentes por litro. ¿Ya? Base exceso de más 2000 equivalentes por litro.
Bien, entonces, solamente para despachar este caso rapidito, fijémonos en algo. Primero, cualquiera de los dos. Ese pH, no me digan si está aciótico o está alcalótico, pero díganme, ¿está disminuido o está aumentado? Aumentado. ¿Ya? Está aumentado. Bien. Entonces, ahora mira la base exceso. ¿Cuál es el valor de la base exceso que te dice el caso? Más 2. Entonces, solamente viendo el pH y solamente viendo la base exceso, ¿qué trastorno tiene? Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. ¿Ya? Habíamos mencionado que si yo tengo alteración del pH, ya sea disminuido o aumentado, si yo tengo una alteración del pH, con una base exceso, generalmente en los extremos o entre parámetros normales, es decir, -2 a +2, si es tendiendo a -2, eso es una acidosis respiratoria, y si es a +2, es una alcalosis respiratoria. En este caso, según la base exceso, es una alcalosis respiratoria. Pero vamos a ir comprobando. ¿Ya? Recordemos que en los trastornos respiratorios no toma tanta relevancia el GAP, pero igual lo tienen que calcular, porque se los pueden preguntar sobre todo en los pases de visita o cosas por el estilo. ¿Cómo está el GAP? ¿Cómo está el GAP? Ustedes les van a decir, ah, está bien. ¿Ya? Ah, bien. Entonces dice que el pH era de 7,54, ¿no? pH de 7,54. Eh, la PCO2 era de 26 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato era de 22. Ya, entonces vamos viendo. pH está elevado. Si está elevado, eso es alcalosis. Ahora, la segunda pregunta, lo segundo que siempre hacía era ver el valor de la PC2. La PC2 me fundamenta la alcalosis. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque justamente habíamos mencionado de que el valor normal de la PC2 es 40. Cuando está por encima de 40, esos ácidos si están caídos, es alcalosis. Y recordemos que las causas de alcalosis, ¿cuáles eran? O bien porque tengo un exceso de bases, o bien porque tengo un déficit de ácidos. Y en este caso tengo déficit de ácidos. Entonces, esto sí lo fundamenta. Solamente para revisar, el bicarbonato. Si estuviera en una alcalosis, o sea, si estoy en una alcalosis, ¿cómo debería estar el bicarbonato? O sea, si fuera una alcalosis metabólica, dices, Claro, si fuera una alcalosis metabólica, si fuera la alcalosis fuera metabólica, ¿cómo estaría el bicarbonato? ha aumentado. Aumentado. Y en este caso, miren que no está en el 24 perfecto, pero inclusive está un poquito disminuido, entonces eso no lo fundamenta, ¿no? Eso no lo fundamenta. ¿Ya? Entonces, no tiene nada que ver el bicarbonato, por lo tanto todo es respiratorio, es una alcalosis respiratoria. ¿Ya? ¿Ya? Entonces eso es importante tener en cuenta. Bien, en las alcalosis respiratorias recuerden que ustedes lo evalúan según el tiempo, menor a 48 horas o mayor a 48 horas. ¿Sí? Menor a 48 horas o mayor a 48 horas. Bien. eh, entonces, vamos viendo. Vamos a decir que esto es un cuadro agudo, es decir, que es menor a 48. Por lo tanto, tengo que irme al cuadrito y ver cuáles son la constante de una alcalosis respiratoria aguda. ¿Dónde está? Alcalosis respiratoria aguda. Aquí está. 0,2. ¿Ya? 0,2. 0,2. Esto lo voy a multiplicar por la diferencia de los valores de mi trastorno primario. Si hablo de alcalosis respiratoria, quiere decir que estoy hablando del dióxido de carbono. Por lo tanto, las diferencias que yo voy a hacer primero, en primer lugar, va a ser las diferencias de dióxido de carbono, los valores de dióxido de carbono. En este caso va a ser del valor normal de dióxido de carbono, que es de 40, menos 26. ¿Cuánto sale? Todo esto de una. 0,2 hagan esta resta primero, 40 menos 26.
¿Cuánto sale eso? 2.8. 2.8. Redondeado, 3. 3. Esto no es el valor de... Recordemos que si estoy en un trastorno respiratorio, lo que yo debería hacer es una acidosis metabólica. ¿Ya? Es una acidosis metabólica. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer con el bicarbonato? Bajar, bajar, ¿sí? Entonces, tengo una acidosis, debería ser una acidosis metabólica. Por lo tanto, estos tres puntos, estos tres que me salió de resultado, perdón, en realidad serían los tres puntos que variaría el bicarbonato. Porque recordemos que si estoy frente a un trastorno respiratorio, yo tengo que calcular la respuesta contraria, que sería el bicarbonato esperado. Este es el bicarbonato esperado, lo que quiero calcular. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a coger y voy a restar el valor normal del bicarbonato menos estos tres puntos que me salen acá. ¿Cuánto es el valor normal del bicarbonato? No el de la gasometría, sino el valor perfecto ideal, 24. Menos 3, esto sale 21. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir este numerito de aquí, que es el bicarbonato esperado? El bicarbonato esperado que me sale ahorita, que es 21, me querría decir que el paciente debería compensar con una acidosis metabólica que me lleve el bicarbonato hasta 21, pero recordemos que es 21 más menos 2, más menos 2, ¿ya? Entonces sería de 19 a 23, 19 a 23, ¿sí? Entonces eso. Eh, ok, entonces vamos viendo. Si el bicarbonato esperado es 21 más menos 2 y el bicarbonato que tengo acá es de 22.000 equivalentes por litro, pregunto, eh, ¿está compensando? ¿Me quedé corto o me pasé? Compensando. Estoy compensando. ¿Ya? Entonces, estaría frente a un cuadro de una acidosis respiratoria donde prácticamente el paciente está compensando con la parte renal, ¿sí? Con la parte, sí, con la parte renal. Entonces, esto sería prácticamente el abordaje de las alcalosis respiratorias, porque en las alcalosis respiratorias yo no tengo necesidad de utilizar el GAP, o sea, sobre todo con las partes del delta GAP, delta bicarbonato, por ejemplo, la parte de ver si es GAP aumentado o GAP normal, eso no tiene nada que ver con las partes respiratorias, eso es netamente para las partes metabólicas, ¿sí? Cuando hablo de trastornos respiratorios, lo que más me interesa es la parte aguda o la parte crónica, ¿ok? Entonces, eso sería lo importante. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Preguntas? ¿No? ¿No? Preguntas. Ya. Entonces, ya, entonces con esto creo que quedaríamos toda la parte de ejercicios de equilibrio ácido-base. ¿Sí? Creo que hemos hecho unos poquitos, pero en realidad mientras los desglosamos y toda la cosa, sí se nos hace un poquito más de tiempo, ¿no? Pero bueno, entonces espero que le hayan podido sacar provecho a la clase. Igual si tienen alguna duda sobre otras cosas que lean, yo no tengo problema, igual capaz no las sepas, y si las saben ustedes, pues me las explican a mí. Y, y nada, entonces eso, más luego capaz por el grupo les paso el libro. Creo que aquí por aquí lo tengo, déjenme ver. Es este justamente, déjenme ver dónde está esta parte que está súper interesante. Esto es los ejercicios. Eh, pa, 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 pa. Tengan paciencia que ya lo encuentro, ya lo encuentro. Por aquí está. Dice, mira, aquí está. Tienes a las perdón, a las acidosis metabólicas con anión GAP elevado, acidosis metabólicas con anión GAP normal y las acidosis metabólicas con un aparente anión GAP disminuido y cómo esta es la importancia y la relevancia de que en estos pacientes con este contexto clínico que ya les mencioné, les tengo que hacer
una corrección del gap basada en la albúmina, ¿ya? Porque la albúmina, en este tipo de pacientes, la albúmina entra en la fórmula del gap, pero eso ya es para que ya luego lo vayan a ojear en los libros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí te dice, pueden haber ciertos errores de laboratorio en los cuales pueden haber unas acidosis con un gap, voy traduciendo ya, con un gap disminuido, y te dicen que una de las, ya, o sea, te dicen que una de las cosas que te puede generar una acidosis metabólica con anión gap disminuido son los errores de laboratorio. Pero luego están las partes de las hipoalbuminemias, ¿sí? Y es por eso que te dice que la albúmina justamente es uno de los mayores que contribuyen a la parte de los aniones no medidos, porque recordemos que en la parte del gap yo cojo ciertos, en realidad el CAP es la diferencia entre cationes y aniones que generalmente no se miden o no toman tanta relevancia a nivel de el pH, es decir, que no me alteran tanto el pH, ¿ya? Pero en este caso, que la albúmina disminuya, pues me puede variar los valores de GAP, porque justamente la albúmina recordemos que es un anión, en realidad es una proteína, pero las proteínas tienen carga negativa. ¿Ya? Entonces es un anión que generalmente no es que no se mide, porque recordemos el valor normal de la albúmina de 4.5, 5.5 por ahí, ¿ya? Sino que no es cuantificable a nivel de la gasometría arterial porque no tiene tanta relevancia en el pH, se refiere, ¿ya? Entonces te dice que un decremento, una disminución de la albúmina en 4 puntos, de 4 a 2 gramos por decilitro, reduce el anion gap más o menos 5.000 equivalentes por decilitro por litro, ¿ya? Entonces eso es importante tener en cuenta. Y que te dice que por cada gramo que disminuye la albúmina, desde su valor normal, el anion gap disminuye 2.5. Es decir, mientras cae la albúmina, cae el gap. Y es por eso que, por ejemplo, los pacientes renales, insuficientes renales, enfermos renales crónicos, pueden tenerte un gap normal o un gap sumamente disminuido. Y no solamente eso, porque aquí te dicen las enfermedades renales crónicas, estadios 4 y 5. ¿Recuerdan los estadios 4 y 5? Los estadios, perdón, renales, los estadios de la enfermedad renal crónica, disculpen, en base a la tasa de filtrado glomerular y en base a la proteinuria, ¿no? A la proteinuria. Entonces, también no solamente mete la parte de la hipoalbuminemia, porque la hipoalbuminemia la puedes tener por dos situaciones, la más importante. La puedes tener porque tienes un daño en la membrana basal glomerular, que prácticamente lo que te hace es que pierdas proteínas a través de la orina, porque recordemos que a nivel de la membrana basal habían cargas negativas que repelían a las cargas negativas de las proteínas. O el hígado está mal, es decir, la fábrica está mal, por lo tanto no hay albúmina. Entonces tienes hipoalbuminemia. Pero no solamente eso, sino hay otras situaciones. ¿Por qué? Porque la hipoalbuminemia lo que hace es disminuirte la cantidad de aniones. Pero hay otras situaciones que, por ejemplo, te pueden elevar la cantidad de cationes o disminuir la cantidad de cationes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, el mieloma múltiple, que es una gamapatía monoclonal, justamente te puede elevar, por las inmunoglobulinas E que se producen, te pueden elevar justamente el número de cationes. Y eso podría ser que inclusive al momento de la resta, el gap salga alterado, o sea, no sea un gap real en base al paciente. Y otras cosas, por ejemplo, inclusive miren, la misma intoxicación o la sobredosis de salicilatos, ¿sí? Entonces eso es importante tener en cuenta. Bien, y eso entre otras cosas, ¿ya? Igual eso lo pueden leer más luego cuando lo veamos lo vean acá, ¿no? Y eso. No sé si hay preguntas hasta aquí. Si no hay preguntas, pues bueno, esto sería todo por la clase de hoy día. En una próxima clase tal vez veamos alteraciones a nivel de los electrolitos, como por ejemplo, no recuerdo si era hipernatremia o hiponatremia, igual tengo que ver. O si no, otros temas que luego ya los vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, eso. Pues bueno, espero que les haya servido la clase y nos vemos en una próxima si es que hay próxima. Pero sí, sí, dale Muchas ya. gracias. Dale, no te preocupes, un gusto a los dos. Gracias, Chao, chao. cuídate. Chao.